Jeremías capítulo número 33, versículo número 1. Atención, dice así la escritura. Vino palabra de Jehová a Jeremías, ¿cuándo? La segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Escuche esto. Viene palabra de Dios sobre un sujeto llamado Jeremías, pero vino en la peor condición en la cual podría estar. ¿Dónde estaba? En la cárcel. ¿Dónde estaba? En la cárcel. Me llama la atención que Dios busca el peor momento de tu vida, el momento más incómodo, el momento más difícil de tu vida para hablarte. ¿Aló? David estaba en la cueva con miedo porque todo el ejército de Israel lo iba a buscar a matar. Y allí se inspiró del Espíritu Santo para escribir algunos salmos. Daniel estaba al lado de leones y en el momento más difícil de su vida, el Señor vino y hizo que los leones tuvieran comportamiento de ovejas. Elías estaba metido en una cueva con miedo de una mujer que le había jurado que lo iba a matar. Estaba deprimido, no comía. Y ahí Dios vino y le dijo: yo traeré cuervos para alimentarte. Jeremías se encontraba en la cárcel. Jeremías había sido tomado como preso por el gobierno por andar diciendo lo que estaba diciendo de parte de Dios. Y en el momento más difícil de su cárcel, en el momento más incómodo, Dios habló. Pablo, muchas de sus cartas, o algunas más bien, las escribió en la cárcel. Pablo estaba escuchando a Dios mientras estaba en unos barrotes. ¿Qué hablamos de Esteban cuando estaba siendo apedreado y él estaba viendo cómo el cielo se le abría? Señores, tenemos que entender que el momento más incómodo para tu vida es el mejor momento de Dios para hablarte. El momento donde estás en la crisis, en la escasez, en que no sabes qué hacer, que tú piensas que Dios te abandonó, olvídate de eso. Es cuando Dios está preparando todo para hablarte. Esto me lleva a entender que nosotros no podemos despreciar los procesos. Y ahorita le voy a hablar de eso. No podemos despreciar los procesos. Porque en la cárcel el diablo te dice que Dios te abandonó porque estás en la cárcel. Porque en la prueba el diablo te dice en la mente que Dios te abandonó porque estás en prueba. Porque cuando no hay nada en casa, tú piensas que Dios te abandonó porque no tienes nada en casa. Porque cuando estás en un problema en tu matrimonio, tú piensas que Dios no está contigo porque estás metido en un problema. Esa es tu mente hermética, cerrada, no espiritual, no bíblica. Porque la Biblia a mí me enseña que en los momentos más difíciles de tu vida es cuando Dios se le apareció. Así que si estás en un momento difícil, o le haces caso al diablo o entiendes que no hay otro lugar más preparado para escuchar a Dios. Es muy interesante saber que Dios siempre habló en los peores momentos. Pero nosotros, como no tenemos la Biblia en el corazón, como no tenemos y somos espirituales, creemos que el resultado de las crisis o los procesos que vivimos tienen que ver con que Dios nos abandonó. Y no es así, señores. Quizás el proceso no es proceso, es consecuencia. Ya eso es otra cosa. Pero sea lo que sea que estás viviendo, no puedes creerle al enemigo bajo ninguna circunstancia que Dios no está en el asunto. Cuando no hay, Dios está en el asunto. Cuando Jeremías estaba preso, Dios estaba en el asunto.
y vino palabra de Dios sobre este hombre. Versículo número 2. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Y viene el versículo número 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este es un versículo que lo sabemos mucho, pero no lo sabemos aplicar correctamente. ¿Dónde le estaba diciendo Dios al pueblo y a Jeremías que tenían que clamar? En la prisión. Le dijo, clama. La voz de Dios en medio de la cárcel era, clama. Si tú clamas, yo te voy a responder. Cuando estés en la cárcel, clama. Cuando estés en el momento difícil, clama. Y yo te responderé, dice el Señor. Pero nosotros trabajamos al contrario. Usted quiere que Dios le responda sin haber clamado. Usted quiere que Dios le responda sin usted no haber clamado. Ojo, no confunda que en medio de las circunstancias que usted está viviendo, usted está clamando cuando se está quejando. No le llame clamor a su queja, no le llame clamor a sus preguntas, no le llame clamor a su razón, no le llame clamor a sus conclusiones absurdas. Porque una conclusión absurda es lo que estaba hablándole ahora, es concluir que Dios me abandonó solo porque está viviendo un proceso o un momento difícil. Eso es absurdo. Y es lo que muchos de ustedes asumen y concluyen cuando están pasando momentos difíciles. Ah, Dios me abandonó. Ah, Dios no está conmigo. Ah, ya no siento a Dios. Es absurdo pensar que Dios te abandonó solo porque usted no lo siente, solo porque usted no entiende lo que está pasando, solo porque usted está pasando por un momento difícil. Entonces, tus preguntas, tus conclusiones y tus razones no son clamor. La Biblia no dice que Dios va a responder a tus preguntas. La Biblia no dice que Dios va a responder a tus conclusiones absurdas. La Biblia no dice que va a responder incluso a tu llanto. ¿Dónde dice que Dios responde al llanto? No, ni a tus quejas. El profeta Habacuc era uno que se paraba y le hablaba feo a Dios. Dios, si tú eres tan limpio de ojos, Dios, pero si tú eres tan bueno, ¿por qué no ves la maldad? ¿Por qué no ves lo que está pasando? Y le hablaba feo a Dios. Con razón, porque era injusto lo que estaba pasando. Pero usted en ningún momento ve en el capítulo 1 de Habacuc que Dios le respondió. Porque Dios no responde a quejas. Así que no llames quejas, preguntas y conclusiones a clamar. Porque la cárcel es el mejor lugar para que Dios te hable. Pero lo que Dios habló fue clama. Deja de estarte quejando, clama. Vea, somos quejones por excelencia. Yo estoy de primero en la fila. Y usted le llama a una oración, Señor, pero es que no hay, Señor, pero es que, Señor, pero eso no es orar. Eso es quejarte. ¿Aló? Cuestionar a Dios y la voluntad de Dios porque no la entiendes no es orar. Así que debes de entender que cuando estás en la cárcel, llame la cárcel a cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier proceso. Llámele la cárcel cualquier cosa. Cuando estás en la cárcel, si te pones a quejarte, no hay respuesta. Pero si te pones a clamar, vas a ver la gloria de Dios en tu vida y vas a escuchar a Dios. Porque lo que dice el texto, clama a mí y yo te voy a responder. Si tú cambias la queja por el clamor, yo te voy a responder. Si dejas de estar roblando tus rodillas y decir, pero es que yo no entiendo, Señor, pero es que ¿por qué a mí? Pero es que, Señor, es que es injusto. Está haciendo un Habacuc. Dios va a estar callado.
Pero si tú te arrodillas y clamas a Dios, digo: Señor, yo te amo por encima de lo que estoy pasando. Señor, me voy a mantener fiel en medio del proceso, aunque quiero salir corriendo. Tú eres mi ayuda, tú eres mi socorro, tú eres mi pronto auxilio. Yo sé que tú estás conmigo, aunque el enemigo me diga que me has abandonado. Yo sé que tú, Señor, me sacarás adelante, que tú tendrás misericordia. Esto es un clamor. Clamar no es: pero es que yo no entiendo, Señor. Señor, es que estoy aburrido. Señor, es que yo creo que voy a dejar de ir a la iglesia. Como decían algunos: es que yo ya no voy a volver porque yo ya no lo siento. Es que yo dejé de sentirte, Señor. Señor, ¿estás enojado conmigo? Señor, ¿yo qué hice? Si esa es tu oración, siéntate a esperar, porque te vas a cansar. Pero lo que Dios está diciendo es: clama, clama. Vamos, clama. Cambia tu forma de orar. Clama, clama. No hay nada para mañana, clama. No sabes qué vas a hacer mañana, clama. Por eso es tan importante esto, tenerlo en el corazón, señores. El corazón tiene que estar esto aquí metido, para que cuando tengas que clamar te acuerdes que la Biblia dice que Él es misericordioso. Te acuerdes que la Biblia dice que tú no vas a retroceder, que vas a mantenerte fiel, que te vas a preservar hasta la venida del Señor. Para que te acuerdes que el Evangelio es poder de Cristo. Para que te acuerdes que no te puedes avergonzar de ser cristiano cuando pasen momentos difíciles. Para que te acuerdes que Dios en momentos más duros de la vida es cuando más escuchó a Dios. Y tú clames y digas: Señor, estoy listo para escucharte. Señor, estoy listo para creerte. Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, habla, que tu siervo escucha. Y tú empiezas a clamar de esta forma. El cielo se te abre, los oídos se te agudizan y empiezas a tener dirección de parte de Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando estamos en la cárcel? Lo que dice el versículo 3: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí está la clave. Hay cosas que no entiendes y no conoces, pero van a venir a tu vida por revelación cuando clames. Así que deja de estar preguntando ¿por qué? Y clama con un ¿para qué? Y vas a entender. Yo le decía en la radio en estos días, no sé cuándo dije, yo le dije: vea, hoy, después de saltar el proceso, yo sería capaz de volver a pasar por el proceso que pasé con mi papá. Estaría dispuesto a volver a tener el dolor, a volverlo a sentir la muerte, a volverlo a extrañar, a volverlo en mi adolescencia. Yo estaría dispuesto a volver a hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque pasado eso, gracias a eso, Dios me da, por su finita misericordia, la autoridad y la unción para ministrar paternidad. Así que si por esa unción tengo que volver a pasar por donde pasé, con tal de poder bendecir a otros, yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero eso es entendimiento. ¿Por qué? Porque todos los lapsos de tu vida que pasaste difícil, si los pasaste, te das cuenta que eso es un depósito de Dios. Y en el proceso no lo entiendes, pero cuando pasas al otro lado tú dices: ¡wow! Si yo voy a bendecir a vidas por haber sufrido, voy a volver a sufrir. Si el crecimiento o el proceso, el hambre, el acostarte con hambre, el divorcio, la escasez, la mentira, todo lo que pasaste te hizo crecer y te hizo un depósito, vamos a volverlo a pasar. El entendimiento viene. Y tú dices, cuando pasaste al otro lado, valió la pena. En el proceso no entiendes. En el proceso no lo conoces. Pero cuando pasas al otro lado, viene entendimiento. Tú dices: Señor, gracias por haberme pasado por allí.
Porque si no paso por allí, no soy lo que soy hoy en día. Vamos, levante sus manos y diga conmigo: Señor, gracias por todo lo que he vivido. Dígale: Señor, gracias por lo malo, por el dolor. Gracias, Señor, por los episodios más fuertes que he vivido en mi vida. Dígale: Señor, gracias. Ahora entiendo que fue necesario. Ahora entiendo que me hiciste una mejor persona. Ahora entiendo que todo me ayudó para bien. Dele un aplauso al Señor, por favor. El título es Sanidad y Medicina. Versículo número 6. Ahora déjeme unir a esto a cómo empecé. Dice el versículo 6: He aquí yo les traeré sanidad. ¿Y qué dice? Medicina. Y los curaré, tiempo futuro, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. No está reabundando el texto cuando dice sanidad y medicina. Eso es lo que enseñaba esta mañana. Escúcheme muy bien, páreme bolas aquí, míreme acá. Ya no mire la Biblia, míreme acá. He aquí yo les traeré sanidad y medicina. La sanidad es un proceso instantáneo. Dios viene y te sana instantáneamente. Que Dios también lo puede hacer. Amén. Pero medicina significa curarte paulatinamente. Es decir, Dios puede sanarte de una vez o puede decirte: voy a hacerlo con medicina. Tu proceso va a ser paulatino. En otras palabras, Dios puede aplicarte una inyección para que se te vaya el dolor, o puede medicarte acetaminofén cada 8 horas. Y esta es la parte que no entendemos, porque Dios trabaja de diferentes formas, y aquí vemos 2 formas de Dios sanarnos. La primera, a la voluntad de Dios cuando Él quiera, y ya. La otra es a través de la medicina. Y la medicina tiene que ver con procesos, paulatinamente, poco a poco Dios te va a ir sanando. Ahora, ¿por qué Dios no lo hace a través de la sanidad? ¿Por qué Dios escogió hacerlo a través de la medicina? Cuando hablo de medicina no hablo literal de la medicina. Hablo del proceso curativo de parte de Dios de una forma paulatina, o sea, poco a poco. Yo quisiera ser sano totalmente de las cosas que tengo en mi corazón, pero Dios le plació que fuera poco a poco. ¿Alguien me está escuchando? Ahora, esto funciona parecido a los tratamientos, porque Dios nos mete en tratamientos que tienen que ver con los procesos. Usted va al médico y le dice que tiene una infección. ¿Y qué hace el médico? Le manda antibiótico, ¿cierto? ¿Y qué le dice el médico? Te vas a tomar una pastilla de antibiótico diaria durante 7 días. Tú te tomas la primera pastilla y sientes mejoría, pero no estás sano. Tomas la segunda y dices: Señor, yo ya me sané. Pero es que la medicina dice que son 7 días, no 2. Y a los 7 días usted va donde el médico y el médico dice: el antibiótico combatió la infección, está sano. Gloria a Dios. Pero ¿por qué Dios lo puede hacer así? ¿Y por qué no lo hace a nuestro estilo? ¿Por qué no mejor Dios te sana de una? ¿Por qué Dios no te libera de una? ¿Por qué Dios no lo hace ya? ¿Por qué tiene que usar la medicina si la medicina no nos gusta? A nosotros no nos gustan los procesos. A mí no me gustan los procesos.
A mí no me gusta esperar. Lo que yo sé que va a hacer, yo quisiera que fuera ya. Pero a Dios le plació meternos a través de un proceso, a través de la medicina para sanarnos. Y es lo que a veces no entendemos. Dios dice, tengo dos formas de hacerlo. A través de la sanidad, yo vengo y te sano y ya estás. Pero también a mí me place darte la medicina, sanarte progresivamente, sanarte poco a poco, que te tome la pastilla, que te tomes el antibiótico, que todos los días seas fiel, que todos los días camines, que todos los días vayas por el vaso de agua, que todos los días meta la pastilla. Yo quiero sanarte poco a poco. ¿Por qué? Porque solo a través de la medicina aprendes que en el proceso tenemos que aplicar el versículo 3. Clamar a Dios en medio de la medicina. ¿Para qué? Para que la medicina sea el mejor lugar de Dios para mostrarte lo que no entiendes, para hacerte consciente, para que valores el proceso y lo que Dios está haciendo contigo. Es decir, si tú tienes una enfermedad terminal y llega Dios y te sana ya, escuche lo que le voy a decir. Usted dice, gloria a Dios, pero en 6 meses quizás usted se aparte de Dios. Pero si usted tiene una enfermedad terminal y pasa días sin dormir, y pasa días con dolores, y va al médico y el médico lo desahucia, y va al médico y el médico te dice que no tienes esperanzas, y vienes a la iglesia con dolor y sufres hasta el punto de querer morirte, y pasas 6 meses con esa enfermedad a punto de morirte, y de un momento a otro Dios te sana después del proceso, te hace consciente y tú dices gloria a Dios, pero te dio la conciencia, te reveló, te hizo valorar lo que Dios te dio. Por lo tanto eres agradecido, por lo tanto no te apartas, por lo tanto eres fiel, por lo tanto tienes fe, por lo tanto caminas, por lo tanto ves a un Dios que estuvo contigo en medio del dolor. Soy consciente de lo que Dios hizo conmigo. Por eso es la medicina. Pero si lo hace de una vez, agradeces, pero eres una persona inconsciente. Agradeces porque ya te lo quitó, pero como no sufriste, como no lloraste, como te pareció tan fácil que Dios te sanara, no valoras lo que Dios hace contigo. Y este es el proceso perfecto para que Dios nos revele cosas ocultas, para que Dios responda a tu clamor mientras te tomas la pastilla, para que entiendas que mientras estás digiriendo la pastilla del proceso que estás pasando, tú digas, wow, cuando pase al otro lado voy a valorarlo. Cuando sea sano, yo nunca me voy a apartar porque esto costó. Porque hay gente que recibe milagros y ya no están con Dios. No les costó nada. Y sabe, yo no desprestigio los milagros, porque el ministerio de Jesús fueron milagros. Y qué bueno que Dios nos diera esa unción, que la gente aquí se sanara repentinamente. Yo anhelo ver eso otra vez. Pero está comprobado por la Biblia que un simple milagro no fue capaz de hacer que la gente siguiera a Jesús. Dice Jesús, Juan capítulo número 2, versículo 2. Muchos seguían a Jesús, pero Jesús no confiaba en todos sus seguidores. Dios sabía que lo seguían por el milagro. Dios sabía que lo seguían porque les multiplicara los panes y los peces. Dios sabía que lo seguían porque se sentían bien. Dios sabía que lo seguía porque Él era la respuesta a sus problemas. Pero Dios también sabía que cuando pasara el otro proceso de que Él fuera a la cruz, muchos iban a salir corriendo, muchos se iban a avergonzar, muchos lo iban a negar.
Por eso dijo Jesús: muchos me siguen porque yo hago milagros con ustedes, muchos me siguen porque yo los sané, muchos me siguen porque yo los liberé, muchos me siguen porque yo les restauré su familia, muchos me siguen porque yo hice un milagro económico con ustedes. Pero yo sé que en el momento que te metas en el proceso, yo sé que en el momento que tengas que volver a aguantar hambre, yo sé que en el momento que tengas que volver a la enfermedad, te vas a ir. Por eso no puedo confiar en ti. Señores, el sufrimiento es medicina para que valores, para que entiendas. Y en medio de la medicina, tú clamas al Padre. Tú valoras. Tú te vuelves consciente. Yo tengo un problema con los jóvenes, y lo digo ahora que ya no me considero tan joven. Los jóvenes son llenos de fuerza, le creen a Dios más que a uno incluso. Quieren comerse el mundo, pero viven en un grado de inconsciencia tan brutal porque no han vivido, porque no han pasado por las aguas, porque no saben qué es aguantar hambre todavía, porque no saben qué es no tener, porque no saben qué es salir de una enfermedad. Por eso Jesús dijo: al que mucho se le perdona, mucho ama. El dolor en el proceso te lleva a valorar. Así que si yo fuera Dios, a ninguno lo sanaría, a todos los metería en el proceso de la medicina. Si lo que tienes no te costó, eres candidato número 1 a no valorarlo. Esas sillas donde te sientas, como no te costó, no las valoras. Podrías estar sentado todavía en unas rimas, que no está mal, y por eso sigues poniendo el chicle debajo. Pero si hubieras sido tú que hubieras sacado 150,000 pesos, 170,000 que están ahora más o menos, y lo hubieras tenido que comprar, la valoras. Estaba en Cúcuta visitando una iglesia de un pastor que le tengo mucho cariño, Jorge Rodríguez. Fuimos con mi esposa y nos mostró el nuevo templo y todo, y uno sale inspirado de ver todo lo que ha pasado. Pero él me decía: pastor, hay personas que vienen y como no conocen la historia, no valoran lo que hay. Pero los que vienen de atrás, de vernos cómo sufrimos con las sillas, con el sonido, con todo, esa gente entra con una alegría a la iglesia, esa gente entra con un orgullo, esa gente dice: esta es mi casa, esta es mi iglesia, cuidemos la silla, cuidemos el sonido, tenemos una iglesia de primer nivel. Valoran porque pasaron por el proceso. Así que no desprestigies la cárcel. La cárcel es el mejor lugar para clamar a Dios, para recibir su medicina y entender que allí es donde vas a tener conciencia y aprender lo que dice el versículo 6. Cuando traiga medicina, los curaré. Tiempo futuro, iré despacio. Les revelaré en medio del proceso abundancia de paz y de verdad. Cuando usted pasa por allí y logra salir adelante, y la vida más adelante te tiene preparado otro desierto, a ese desierto no entras igual. A ese desierto entras con un testimonio que dice: venga, venga, diablo, no se le olvide que yo hace años atrás también pasé por un desierto, y te quiero recordar que Dios me sacó de allí. Por lo tanto, si estoy en un nuevo desierto,
Yo creo que si Dios lo hizo una vez, lo va a hacer 2 veces.